Y como dije antes, la lectura se encuentra en el capítulo 4 de Jueces, versos del 1 al 9. Y Jueces 4, verso 1, dice lo siguiente: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedés, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue Barak a Sedés. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por la lectura que nos sitúa en un momento muy especial de la historia. Y muchas veces hablamos de la historia bíblica o la historia de Israel. Es la historia mundial, ¿cierto? Es parte de la historia universal. La historia es historia, no es una historia paralela, es la historia. Queridos hermanos, los hermanos que se encuentran leyendo en forma programada la Biblia, con tal de concluirla en un año y están siguiendo el sistema propuesto, a estas alturas deberían estar justamente en el libro de Jueces. Por eso la meditación está radicada en Jueces. Después de la muerte de Josué, Dios levantó por un periodo de unos 350 años, se calcula, y con el fin de liberar de sus adversarios y guiar espiritualmente a Israel, levantó a jueces. Estas eran personas que fueron levantadas cada cierto tiempo, luego que Israel cayera en la idolatría. Esto fue lo clásico. Y por eso que empieza así Jueces 4, ¿no? Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a caer, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto se repetía cada 40 años más o menos. El Señor los levantaba, los liberaba, estaban bien, en paz con el Señor, terminaba el periodo del juez, volvían a hacer lo malo. Por eso el término volvieron, cada vez volvían, era un ciclo de esto realmente. Y el Señor siempre, y aquí usa un término muy fuerte, los vendía en mano de alguien para que recapacitaran. Porque generalmente es cuando estamos en malas condiciones, cuando es que miramos hacia el cielo y decimos: Señor, sácanos de esta, Señor, y nos ponemos muy espirituales. Bueno, y ahí el Señor levantaba una persona, un juez, que era un líder militar generalmente, que liberaba de esta opresión. De alguna manera, muchos de ellos, otros es relativo, pero guiaban también espiritualmente al pueblo durante un tiempo. Y el pueblo, bueno, fruto de sus oraciones, fruto de la respuesta del Señor, andaba bien un tiempo hasta que volvían a caer y seguir los ídolos especialmente los pueblos vecinos. Bueno, es así como en el libro de los jueces, o en el libro de los jueces, nos encontramos con estos que podríamos llamar libertadores, estos héroes.
estos guías para el pueblo. Es allí donde aparecen nombres muy conocidos. Creo que nadie desconoce nombres de algunos jueces como Gedeón, Sansón. Ellos fueron jueces. Jefté, Ahod, Otoniel. En realidad hubieron, se calcula, y en función de lo que dicen las Escrituras, 14 jueces. El Señor levantó en su momento a 14 personas, empezando por Otoniel y concluyendo con Elí y Samuel. Samuel sería el último juez. ¿Por qué fue el último? Porque durante, todo este periodo, el gobierno de Israel, que era a través de los jueces, era una teocracia. Dios gobernaba a través de los jueces. Una forma desconocida. Hoy día se ha intentado vivir ciertas teocracias en Oriente y es muy diferente a lo que fueron estas teocracias, porque estas teocracias eran dirigidas por el Dios verdadero, el Dios único, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y era así como Dios quería seguir tratando con su pueblo. Pero, ¿qué pasó? El pueblo dijo, ¿sabes qué? Nos da vergüenza, somos el único pueblo que no tiene rey, todos tienen reyes, ¿cómo vamos a estar nosotros? Somos unos fanáticos religiosos. Y le pidieron a Samuel que le levantara rey. Samuel dijo, es que no me quieren a mí, no me quieren. Parece que la familia de Samuel, por lo que dice la Escritura, no iba a ser una buena... no iban a ser buenos jueces o directores para el pueblo. Y se aprovecharon de eso para decir, queremos rey, queremos rey. Entonces Samuel va donde el Señor y le dice, Señor, mira, me están desechando. Y el Señor le dice, no, pues tranquilito, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. No quieren teocracia, no quieren que yo los dirija directamente. Ellos quieren un rey. Pero, ¿sabes? Le vamos a dar un rey para que sepan lo que significa tener un rey. Y es así como aparece el primer rey. Por eso después de los jueces vienen los reyes en Israel con Saúl, y después de Saúl el reinado davídico con David y su descendencia. Hasta que se dividen el reino en dos partes y se va complicando un poquitito la cosa. Este periodo, el periodo de los jueces, nuestro primer punto, demostró la extrema fragilidad moral y espiritual del ser humano. ¿Por qué? Por lo que les contaba recién. ¿Cómo podía ser tan frágil el ser humano? ¿Cómo demuestra esa incapacidad de ser constante ante Dios? Demostró cómo el corazón del hombre anhela la idolatría. Cómo después de degustar a Dios volvían a la idolatría. Cómo el corazón del hombre se aleja de Dios y busca el mundo. Al hombre no le basta con saber lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces se podría decir y se ha dicho, no, es que si supiéramos exactamente lo que Dios quiere que haga? No, si Dios lo ha dicho muchas veces, especialmente en el periodo de la ley, tenían clarísimo lo que Dios quería que hiciera. Pero a la gente no le gusta hacer lo que Dios quiere. Es la hipocresía más grande, normalmente, no lo voy a decir en general porque hoy podría ofender a muchos, pero cuando se dice lo que Dios quiera, no, la gente no quiere lo que Dios quiere, quiere lo que su corazón quiere. Y esto lo demuestra también el periodo de los jueces, entre otros periodos, ¿no? El periodo de los reyes también lo demostró, pero el periodo de los jueces es el que nos preocupa ahora. Como decía, al hombre no le basta con saber lo que Dios quiere, no le basta con demostraciones claras de su voluntad, manifestaciones claras de su amor. Buscamos muchas veces la voluntad de Dios hasta que descubrimos que la voluntad de Dios no nos gusta. Y entonces seguimos buscando, le dicen, ya te lo di, como a Balaam, hablábamos tiempo atrás de la voluntad de Dios y el caso de Balaam. Y al final él empieza a buscar alternativas hasta que al final se queda con su propia voluntad. Al hombre no le basta la disciplina y aún los castigos que muchas veces Dios envía como fruto de la desobediencia, y a veces castigos muy fuertes como lo que vemos a través de todo el libro de Jueces. Aquí estamos en una situación así cuando empieza este libro, cuando empieza este episodio dentro del libro de Jueces.
Ay, ay, ay. No basta con la disciplina ni siquiera los castigos. Pero podríamos decir, bueno, si hubiera más oye, el amor de Dios se manifiesta raudales a través de todas las escrituras, a través de toda nuestra vida. Pero tampoco nos basta eso, sabiendo que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, tampoco es suficiente. El corazón del hombre va hacia los ídolos, va hacia el paganismo, va y busca el mundo, la mundanalidad. Y realmente recordamos una vez más Génesis 8:21, cuando el Señor, después del diluvio, dice: no voy a destruir más a esta gente con agua porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, el hombre, el ser humano, está echado a perder. Y por eso hablamos de la total depravación del hombre. El hombre está muerto en delitos y pecados. Y solamente un milagro de Dios puede levantarlo. ¿Y qué tiene que hacer Dios con ese hombre? No restaurarlo, hacerlo nacer de nuevo, porque no sirve nada de ese hombre. Bueno, lo que está sucediendo aquí con Israel es lo visto en muchas familias bíblicas y también extrabíblicas. El Señor se manifiesta muchas veces en una persona, la cual es reconocida como un varón o una mujer de Dios. Una persona rescatada normalmente desde la idolatría, desde el paganismo, rescatada del mundo. Luego viene la segunda generación y esa segunda generación suele dar un paso no adelante, no ser más espirituales que su padre, sino que generalmente un pasito hacia atrás. Porque ellos no conocieron el mundo y quieren conocer el mundo, pues. Lamentablemente la tercera generación da 8 pasos atrás. Y es habitual que la tercera generación vuelva a la idolatría, vuelva al paganismo, vuelva a las religiones que están basadas en el hacer, en las obras, no en la fe. Bueno, queridos hermanos, esto lo vemos tanto en las Escrituras, en algunos casos de forma muy dramática, en otros menos. Pensemos solamente en una familia tan clásica como Abraham. Abraham, padre de la fe, se le llama, imagínense con ese nombre. Qué hombre, amigo de Dios. Luego viene Isaac, una persona excelente, una persona buena, pero ya no a la altura de su padre, Isaac. Y después tenemos a Jacob, y vemos que Jacob comete bastantes errorcitos, e incluso lo vemos en algún momento limpiando a su familia porque estaba llena de ídolos, y antes de presentarse ante el Señor, en una oportunidad hace que todos dejen sus ídolos. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa con Jacob? Abraham no lo hubiera permitido. Bueno, así vamos siempre hacia atrás, nunca hacia adelante. Es muy llamativo, muy llamativo. Busquen ustedes en las Escrituras ejemplos. Bueno, el caso de Elí, el mismo caso de Samuel, un gigante, pero sus hijos ya no lo soportaba el pueblo. Es la historia de naciones también que conocemos como protestantes, pero que hoy día normalmente ya solo llevan el título de cristianas, evangélicas, solo guardan el nombre. Es la historia de multitud también de familias que asisten a la iglesia cristiana y siguen las generaciones asistiendo, pero solo por inercia, por cultura. Es la cultura de mi familia, es la idiosincrasia de mi familia ir a la iglesia. Bueno, obviamente que hay tremendas excepciones. Hay tremendas y lindas excepciones. Y por supuesto yo no me refiero a la iglesia bíblica Las Condes para nada aquí. Estas son cosas que suceden en otras iglesias. El periodo de los jueces muestra una generación normalmente primero firme en el Señor. Imagínense esa generación que fue guiada por Josué. Pero es firme mientras vive el varón que la guió. Fue firme mientras vivió Josué. Fue firme mientras vivió Gedeón. Hay otros jueces que realmente nos dieron muy buen ejemplo. No vamos a hablar de ellos. Pero cuando deja de ser guiada, cuando la luz que guía a ese pueblo se apaga, el pueblo vuelve atrás. Vuelve atrás. Y no solo atrás, sino que cada vez parece que retrocediera más. Cuando vemos el final del libro de los jueces, algunas situaciones que se dan allí, uno dice, pero este pueblo, siendo el pueblo del Señor, está peor que Sodoma y Gomorra. Es terrible, o sea,
Porque retroceder no es un chiste, no es solamente un ciclo, sino que generalmente se retrocede mucho más, cada vez más. Hay que poner mucho cuidado por eso en nuestra vida. Pero vamos al segundo punto de nuestro mensaje. El énfasis para hoy lo haremos ¿en quién? En un periodo entre el juez Ahod y el juez Gedeón. Un periodo muy difícil. Se nota que es muy difícil, pues no se halló varón para designar como juez sobre Israel. Todo parece indicar que fue un periodo con hombres con corazones de niños. No de niños en el sentido de ser transparentes, de ser sinceros, sino de niños en el sentido de ser inmaduros. Corazones débiles, corazones de mantequilla. Y todo parece demostrar que también corazones sin amor, sin temor y confianza en Dios. Vemos que en este periodo Dios, en lugar de levantar un padre nacional, lo que sería un juez, un padre nacional, levanta una madre. Qué interesantísimo. Como lo dice su cántico la misma Débora. Fíjense que realmente la lectura completa de nuestro estudio de hoy debería constituir 2 capítulos completos, pero hubiese sido muy largo. El capítulo 4 y el versículo 5, porque los 2 capítulos están íntegramente relacionados con el tema. Y en el 5:7 es un cántico, en el fondo es un salmo de Débora y Barak, el capitán de las Fuerzas Armadas de Israel. Y lo que están diciendo lo siguiente, y se nota que es Débora la que habla, y muestra la situación de Israel en el 5:7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, más que por la opresión, estamos hablando, y de alguna manera se entiende que aquí está hablando de la decadencia moral. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. De ahí viene la expresión, no es gratuita, viene de la Biblia. Me levanté como madre en Israel. Este pueblo de cabros chicos no sabe qué hacer, está todo mal. Necesitan, ya que no se levantan padres, se va a levantar una madre fuerte para guiar a Israel. Débora fue una mujer de la que no sabemos mucho. Ella era casada, tenía una vida normal con Lapidot. Es mujer de Lapidot. No se violan las leyes básicas del matrimonio. No se dice Lapidot tenía por esposa a Débora, se dice todo lo contrario. Es mujer de Lapidot, o sea, el orden bíblico para la relación matrimonial sigue en orden. Era temerosa de Dios. También podemos decir que era valiente. De este capítulo 5, el cántico de Débora, aprendemos tantas cosas de ella realmente. E incluso, como dato anecdótico solamente, se supone que ese cántico es muy antiguo. El capítulo 4 está descrito bíblicamente, inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que sucedió históricamente, y este cántico parece que viene incluso de un poco antes, pero obviamente original de Débora. Se le considera una de las poesías más hermosas de las Escrituras. Es de gran valor. Bueno, por lo tanto, nos damos cuenta de quién era Débora. Instrumento de Dios para hablar a su pueblo, como dice el 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel. Una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba, decía la lectura, sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Subían a ella a juicio. Entonces, sí, era una mujer totalmente gobernada por el Espíritu Santo. Totalmente dirigida por él, y toda la gente acudía a ella de forma normal. Una mujer ejemplar, cuyo nombre traducido del hebreo, Débora, ¿saben lo que significa? Es abeja.
y es de la abeja de miel, melífera. Así que era una abejita que daba miel a su pueblo, alimentaba a su pueblo con sus palabras, con sus juicios, que eran realmente de Dios. Tremenda mujer. Al comenzar el relato, vemos que hay problemas. Vemos que las cosas estaban difíciles, especialmente en el norte de Israel. Que generalmente y automáticamente con la mente tenemos a irnos al centro de Israel, cerca de Jerusalén. No, ahora tenemos que subir bien arriba en Israel. ¿Por qué? Porque Jabín o Yabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, una ciudad fortaleza que ya habíamos visto antes en el norte de Israel. Esto se encontraba incluso al norte del mar de Galilea. Este se había hecho fuerte y había estado oprimiendo con crueldad a Israel por 20 años. ¿Por qué digo que ustedes ya han visto y hemos visto antes a Hazor? Porque Josué había destruido a Hazor. Cuando Israel estaba bien, Hazor y su representante, su rey Jabín también llamado, fueron totalmente dominados. Pero ¿por qué ahora vuelve a tomar poder? Porque esto ocurre cada vez que nos alejamos del Señor. El enemigo reconstruye su fortaleza. El enemigo se hace fuerte contra nosotros. El enemigo de alguna manera nos deja más hundidos que antes. Por tanto, Hazor no debió haberse levantado nunca más, pero seguía y volvió a ser una de las principales o la principal fortaleza del norte de Israel. Y los cananitas, Israel venía a dominar a Canaán, ahora Canaán vuelve a dominar a Israel. No, pues aquí las cosas están mal, pero ¿por qué? No por Dios, sino porque el hombre no está haciendo bien las cosas. Bueno, Yabín o Jabín, este se había hecho fuerte y había estado oprimiendo, dice, con crueldad a Israel por 20 años ya. El capitán de los ejércitos de Yabín se llamaba Sísara. Sus fuerzas militares incluían, y esto demuestra el poder, 900 carros herrados. ¿Qué significa esto? 900 carros blindados de hierro, con placas de hierro, carros pesados. Y pensemos en Israel. Israel todavía no manejaba el hierro. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Sansón, o se habla de, bueno, quizás lo hemos dicho alguna vez, el pueblo iba hacia Filistea porque ellos sí manejaban el hierro y iban a afilar sus instrumentos de hierro, etc. Israel estaba muy retrasado en ese sentido respecto al hierro. Entonces, tener un enemigo con 900 carros blindados de hierro, donde las flechas rebotaban, es harto decir. Aquí se está dando una información que para ahora quizás no signifique mucho para nosotros, pero es harto decir para su momento. Bueno, las cosas estaban malas, pero, aquí hay un tremendo pero, Dios ya tenía un plan e incluso lo había dado a conocer a Débora. Pero no solo a ella, sino que también al que debía o se debía convertir en el capitán de los ejércitos del Señor, cuyo nombre era Barak. ¿Y sabes qué significa Barak? ¡Rayo! Pero parece que el rayo era... No les daba ni para relámpago. La gran pregunta es, ¿por qué aún no se habían realizado los planes de liberación que Dios tenía? ¿Por qué la opresión continuaba? Si Dios, vuelvo a decirlo, ya había dado instrucciones. Y ahí viene nuestro tercer punto. Débora también quería saber qué estaba pasando. ¿Y qué sucede? Dice que Débora, en nuestra lectura, manda a llamar a Barak. Y ella envió a llamar a Barak. Estoy leyendo el verso 6 de la lectura del capítulo 4. Hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: Barak, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré, dice Dios, hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara,
capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué pasó? Balac le respondió, el rayo le respondió, si tú no fueres conmigo, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Con razón, Débora dice, me levanté como madre. Niños, niños. Ay, de esta manera el rayo le contestaba a la abeja que está consumido por el miedo. Es como decir, mamá, si tú no me acompañas no me atrevo a salir de la casa porque el matón del barrio me puede pegar. De esta manera simplemente desobedece la clara orden de Dios. Balac tenía más confianza en esta excelente mujer que en Dios mismo. Lo curioso es que la confianza que Balac tenía en Débora se debía a que esta mujer de Dios estaba totalmente entregada al Dios vivo. Pero no, las relaciones, a veces nuestra mente nos juega. Decimos, pero bueno, ¿por qué tengo confianza en Débora? Porque ella está firme y sé que... Pero... ¿y por qué yo no? Bueno, podemos considerar que la postura de Balac sobrepasa la barrera de la prudencia, porque alguien podría comentar, y cuando uno lee comentarios hay cada barbaridad que uno lee. Alguien puede decir, no, es que Balac era prudente. No, señores, porque aquí hay un claro desafío a Dios. Si no fueres conmigo, no iré, aunque Dios lo diga. ¿Se dan cuenta? En buenas cuentas eso es lo que le podríamos agregar. Es decir, no iré aunque Dios lo mande. Con lo cual, y aquí ahí viene la responsabilidad sobre los hombros de Balac, seguiremos la opresión con la opresión del cananeo. Es decir, como yo no obedezco, yo sé que esa cruel opresión va a seguir manifestándose, quizás personas van a morir, pero yo tengo miedo, yo no quiero ir. Ay, ay, ay. La gobernante, la jueza, la profetisa, la gran Débora le responde a Balac, ya Balac, iré contigo, pero su falta de confianza, su atraso en obedecer las órdenes de Dios, qué tremendo tema. Realmente ese es uno de los grandes temas de este episodio. ¿Por qué no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué Balac? Pero Balac puede tomar muchos nombres, Pedro, Juan, Diego. ¿Por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? Es que. Bueno, ese atraso, esa inmadurez espiritual tendría un costo para Balac. Balac iba a obedecer al final, pero ¿qué le dice ella? Le dice algo muy interesante. Iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Balac a Cedes. Qué diferente la actitud de Débora con respecto a la de Balac. Sí, Balac, voy a ir contigo, que obviamente la promesa de Dios se va a cumplir, vas a tener la victoria, pero tú no la gloria. Va a ser una gloria menor la tuya, menor. Ay, ¿cuántas veces perdemos las bendiciones, perdemos la gloria que el Señor quiere que Él reciba al final? Si al final la gloria que iba a recibir Balac iba a ser ofrendada a Dios. Todos sabían que era Dios el que iba a dar la victoria. Bueno, el desarrollo del combate. Balac, el capitán de los ejércitos de Israel, fue entonces a la batalla, reuniendo entre las tribus de Zabulón y Neftalí un ejército de 10.000 personas, 10.000 efectivos militares, como diríamos hoy día. Luego, Sísara, el capitán del ejército opresor, supo que Balac se encontraba en el monte de Tabor y juntó un gran ejército que incluyó los 900 carros herrados, los 900 carros blindados, diríamos, en el día de hoy. Y es interesante volver a recordar, y bueno, al ver los detalles uno va descubriendo tantas cosas. Fíjate, vamos a releer una vez más para ver algunos detalles. Cuando envía a llamar a Balac, le recuerda lo que Dios le había dicho.
ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y mira los detalles que se nos pasan a veces desapercibidos. Y yo, dice Dios, traeré hacia ti. ¿Y a dónde? Al arroyo de Sisón, a Sísara. En otras palabras, yo voy a pelear por ti, hombre. No te preocupes, yo soy el que va a pelear por ti. Yo voy a traer a ti. Tú solamente haz esto. Anda al monte Tabor con tus 10.000 hombres. Se va a enterar, obviamente, tu enemigo, Sísara, y va a ir hacia ti. Y va a ir con sus carros y su ejército, y lo voy a entregar en tus manos. Así que estaba garantizado lo que iba a ocurrir. Bueno, Barak, el capitán de los ejércitos de Israel, como decíamos, fue esta vez. Y Sísara, tal como Dios le había dicho, Dios movió a Sísara, el capitán del ejército opresor, para que vaya a enfrentar a Barak. Así que fue con sus carros blindados. Débora logra finalmente, por lo tanto, estimular a Barak a ir a la batalla con la seguridad de la victoria en Dios. Aquí es interesante y podríamos derivar en otro tema. Muchas veces decimos, no, es que yo voy porque tengo fe en Dios. Esa es tu fe. Dios no te ha dicho nada. Pero aquí se demuestra cómo funciona la verdadera fe. La verdadera fe está cuando tú descansas en lo que Dios te ha dicho. No inventes cosas para tener fe en esas cosas. Es algo que sucede mucho. Y eso es un desfigurar el tema de la fe. Pero si Dios le dijo a Noé, construye un arca, Noé construyó el arca. Eso es fe. Porque está haciendo lo imposible, lo que nadie entendía como lógico. Aquí también, la fe se manifiesta en la obediencia. No en algo que él haya inventado. Bueno, en este punto es importante porque se produce la batalla finalmente. Se encuentran los ejércitos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se produjo esta victoria? 900 carros con efectivos militares entrenados contra un pueblo de pastores. Un pueblo dedicado al pastoreo, que no eran guerreros, sin carros. Pero hay un detalle que, si ustedes se fijan, el Señor le dice que lo va a llevar hacia un arroyo. En este punto es importantísimo considerar información que nos proporciona el cántico del capítulo 5. Y es fascinante y es interesantísimo ir completando la información. Dice cómo actuó Dios. Dice el verso 21. Incluso voy a leer del 20. Desde los cielos pelearon. Qué tremendo lo que dice acá. Pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Esta guerra se fue a otro nivel. Y mira por qué el Señor los quería llevar al torrente. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. ¿Sabes tú que Sisón era un riachuelo? Pero Dios hizo que lloviera de una manera prácticamente como en el diluvio, y este río se transformó en un torrente. No era un torrente, normalmente era un río chiquitito. Y ese río empapó todo y los carros quedaron hasta ahí. Un carro pesado, ¿qué puede hacer en un barrial? Queda totalmente atascado. Dios peleó. En este punto, como decía, es importante ver el capítulo completo. ¿Y por qué el Señor menciona el arroyo de Sisón antes? Porque Él iba a hacer algo con ese arroyito. Aquí se evidencia una gran tormenta que deja a todos los carros empantanados, obligando a los soldados ¿a qué? A bajarse, a seguir de pie. ¿Y quién los está esperando? Los que están acostumbrados a pelear, no en carros, sino que frente a frente. Y los otros, en el desorden, evidentemente que fueron arrasados.
El equipo blindado, orgullo de Sísara, de pronto es totalmente ineficiente. Y sus soldados aturdidos tienen que pelear con la infantería capitaneada por Barak, quienes los destrozan. Es interesante destacar, bueno, lo que decía recién, que el río Sison no es caudaloso. Tenemos que entender eso. El Señor ya había profetizado que iba a pasar algo aquí especial con ese río. Cuando llama a Barak, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de Neftalí y de las tribus, y yo traeré hacia ti al arroyo, no al torrente, al arroyo, el arroyito de Sison, al enemigo? Ya el Señor lo tenía planificado todo. El ejército de Sísara, los enemigos de Dios, ese ejército fue totalmente destruido hasta no quedar ni uno. Dice el versículo 16, mas Barak siguió los carros, los que todavía podían dar vuelta, y el ejército hasta Aroset Goim, y todo, noten, todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Eso es cuando Dios pelea por ti, cuando Dios pelea por nosotros. El ejército fue totalmente destruido de Sísara. Y por su parte, ¿qué pasó con Sísara? Vio que en el carro no iba a ninguna parte. Se baja del carro y comenzó a huir a pie, solo. Y es así como llegó a una tienda donde había una mujer. Realmente era un matrimonio. Ahí está Yael o Jael, quien finalmente da muerte a Sísara. Poco después, Barak llega al lugar donde Jael le muestra a su enemigo ya muerto. Aquí está, este es el capitán de los ejércitos. Como dijo el Señor, una mujer va a llevar la gloria de la muerte del capitán del ejército enemigo. Jael lo hace. Es un poco dramático, un poco difícil a veces para nuestra cultura entender lo que esto significa. Tenemos que entender que existieron grupos nómadas que armaban sus carpas, y en algunos de estos grupos era la mujer la encargada de armar la carpa. Por lo tanto, los pilotes las púas, las estacas que se utilizaban para firmar la carpa, la mujer estaba acostumbrada a colocarla, a amarrar. Posiblemente esto haya sido lo que ocurrió acá, porque esta mujer, después que este hombre que estaba huyendo, estaba agotado, Sísara estaba exhausto, se queda dormido, agarra una de las estacas del altar, agarra un palito, un martillo, posiblemente de madera, y ¡chup!, le atraviesa el cráneo. Bueno, de esta manera, Jabín, el rey de Canaán, cuyo capitán fue Sísara, fue abatido, eliminándose la opresión que significaba para Israel. La respuesta de Israel fue cada día más dura para con Jabín, hasta que Jabín fue completamente destruido. Eso hacían los jueces, terminaban con un problema. Ya no tenemos el problema, ya está todo bien, gloria al Señor, fiestas, gratitud, el pueblo andaba bien un tiempo, hasta que volvía a caer y se olvidaba de todo lo anterior. Y volvía el ciclo a repetirse. Llegaba alguien, oprimía a Israel, el Señor levantaba a otro juez, lo liberaba. A ver, algunos puntos importantísimos que me interesa que sobresalgan. Al concluir este episodio con estos jueces, con esta jueza particularmente, podemos notar lo siguiente: la demora en actuar de Barak. Esa demora fue una insensatez, pues cada día que retrasó el cumplir con la orden de Dios significó más sufrimiento para muchos. Él pensó en sí mismo nomás. Pero hermanos queridos, cuando el Señor nos ha dado una misión o nos ha capacitado para hacer algo y no lo hacemos, estamos retrasando la obra en general. Aquí es la obra de todo un pueblo. Esto, si lo traspasamos
a la iglesia sucede lo mismo. Sí, yo puedo hacerlo, pero no quiero hacerlo. Bueno, ¿y acaso el Señor no te dio tu don, no te dio para que los uses? Está clarísimo en la Biblia. Ay, ay, ay. Y muchas veces hacemos lo mismo que Barak, lo mismo. Los temores de Barak también estaban basados, y ahí quizás nos podemos muchas veces identificar, en una pobre comunión con el Señor. ¿Cuántas veces nuestros temores, nuestros miedos, nuestra incapacidad está basada simplemente en una falta de confianza en Dios? Esa confianza que sí tenía Débora. Y innumerables veces nuestras desdichas, el resultado inmediato de la relajación de nuestra vida espiritual. Lo que le pasaba a Israel cíclicamente. ¿Por qué tan desdicha? ¿Por qué se había levantado Jabín? ¿Por qué esa capital nortina estaba nuevamente con poder? Porque Israel se había relajado. No porque ellos fueran más fuertes. No, es porque Israel, el pueblo de Dios, y muchas veces nosotros mismos, como pertenencias de Dios, nos relajamos, caemos y nuestros enemigos se hacen fuertes. Pero nuestros enemigos no son solo físicos, son los temores, son los problemas y no sabemos cómo enfrentarlos. Pero no es que los problemas hayan crecido más que lo que nosotros podemos soportar. El Señor nunca va a llevarnos más allá de una situación que no podamos soportar. Hermanos, una cosa es vivir relajados por cuanto nuestro corazón, mente y voluntad descansan en el Señor. Y otra cosa muy diferente es relajarse en cuanto a nuestra vida espiritual. Son dos cosas muy distintas. Dejando la sobriedad, dejando la rigurosidad en el actuar cristiano, lo que da lugar al desasosiego de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras decisiones. Vamos terminando este estudio. Al estudiar el libro de Jueces, y en particular la porción considerada hoy, vuelvo a decir que resulta, por lo menos para mí, muy importante hacerse las siguientes preguntas. ¿Estoy yo, al igual que Barak, haciendo esperar a Dios con alguna tarea que Él ya me encomendó? ¿Estoy cometiendo la torpeza de bajar los estándares espirituales en mi vida y en la de mi familia, como lo hacía Israel cada vez que se encontraba en paz? Estamos en paz, ya relájense chicos y empecemos nuevamente nuestra relación con los pueblos vecinos, pero no solamente la relación amistosa, sino que también diplomática. Ya sí, sus ídolos, ¿qué más? Tráete un ídolo de allá. No, ¿quién no nos va a destruir un ídolo? No. Y empieza a traer, pero no solo los ídolos, sino que también la costumbre, los matrimonios, etc. Tengo temores en mi andar cristiano. ¿Sabe? Hay dos versículos del Nuevo Testamento que nos hablan sobre este tema. Uno está en 2 Timoteo 2:15 y lo conocemos muy bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Justamente Barak era un obrero de Dios que tenía mucho de qué avergonzarse. Presentarse ante Dios, no, seguramente lo evitaba incluso a Dios. Es muy típico que evitemos a Dios cuando estamos mal, porque tenía vergüenza, seguramente, por no estar haciendo la voluntad de Él. Y Timoteo, ahora saquémoslo del contexto netamente bíblico, porque muchas veces usamos este versículo para asociar al buen uso de la Biblia. Pero si ustedes se fijan, es mucho más extenso el versículo. Procura con diligencia, o sea, rápido y sin demora, presentarte a Dios aprobado, como diciendo, Señor, sí, estoy haciendo lo que tú me dices. Soy un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque estoy trabajando con todo mi esfuerzo, Señor, en la tarea que tú me diste. Eso es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y por supuesto que usa bien la palabra de verdad, o sea, ese es el apéndice, por así decir, pero es fundamental, porque si no conozco la palabra de verdad y no la uso bien, nunca podré ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Y también quiero traer, se me hizo casi imposible no traer este versículo de Hebreos 13, 5 y 6.
porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Se lo podríamos decir a Barak antes de la batalla. De tal manera que podemos decir confiadamente, no como un acto de fe solamente, sino confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Padre Celestial, te damos gracias por estas lecciones que has dejado para nosotros, Señor, y que nos siguen hablando con fuerza en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a no ser personas que van dejando, Señor, las tareas pendientes, sino que las van cumpliendo día a día. Ayúdanos a revisar, Señor, nuestro itinerario, nuestra agenda, Señor, para ver qué cosas están pendientes contigo, Señor. Ayúdanos a realizarlas, a llevar adelante, porque sabemos que hay triunfo y sabemos que habrá paz en nuestro corazón una vez hechas. Señor, ayúdanos a no relajarnos nunca. Que la paz que tú pones en nuestro corazón, que tú pones en nuestra vida, Señor, sea una paz que aprovechemos para el bien de tu causa, el bien de nuestra familia, pero que no sea un pretexto, Señor, para alejarnos de ti. Padre Celestial, ayúdanos, manifiéstate en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a salir a la batalla con los ojos puestos en ti, porque el triunfo es seguro. En el nombre de Jesús. Amén.